La reflexión de hoy tiene por título Emanuel, Dios con nosotros. Y el texto a exponer va a ser Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. Pero más exactamente la segunda parte del verso 23. Pero vamos a leer toda la unidad de pensamiento del versículo 18 hasta el 25, que pido que por favor me acompañen allí. Mateo 1, 18 al 25. Dice así la bendita palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Después que Mateo termina de presentar evidencias genealógicas que demuestran que Jesús es el descendiente prometido a Abraham y el cumplimiento de la promesa dada a David, de que un descendiente suyo gobernaría eternamente, después que él deja esta parte clara, inicia su segunda sesión, que va desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el verso 23 del capítulo 2. Y en ella va a demostrar, como lo hizo en la primera parte, que los acontecimientos que rodearon la concepción de Jesús hasta sus primeros meses de vida ya habían sido previamente profetizados. En esto se va a enfocar él en esta segunda parte. Teniendo esto en mente, adentrémonos, mis hermanos, al texto a exponer y leamos los versos 22 y 23. Dice así: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El autor comienza diciendo: todo esto aconteció. Y la pregunta que uno se hace primeramente es: ¿qué es todo esto? ¿A qué se refiere el autor con esta frase? El autor está haciendo referencia a que tanto la concepción como el nacimiento y los primeros meses de vida de nuestro Señor Jesucristo no era algo que apenas sucedía. Ya había antes profetizado por medio de Isaías, había sido profetizado. A eso él se refiere cuando dice: y todo esto aconteció. Y continúa diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí nos surge otra pregunta: ¿por medio de qué profeta había Dios anunciado todo estos acontecimientos? Y para ello voy a pedir que por favor me acompañen a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Entonces, ¿por medio de qué profeta? La Escritura responde: Dios había anunciado previamente esto a través del profeta Isaías. Y continúa diciendo el autor, leámoslo todo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí viene la última pregunta: ¿qué fue lo que dijo el Señor por medio del profeta 700 años atrás?
Y lo que encontramos es la profecía, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que he dicho hasta ahora, mis hermanos? Que el Señor a través del profeta Isaías, 700 años atrás, había anunciado que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y su nombre sería llamado Emmanuel. Pero atento a esto que voy a decir a continuación, mis hermanos, porque aquí viene la pregunta que le va a dar sentido a todo lo que he dicho y aún a lo que diré a continuación. Dice la última parte del verso 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Noten mi énfasis, que traducido es Dios con nosotros. Entonces fácilmente nosotros nos podríamos preguntar, ¿acaso no estaba Dios con su pueblo cuando se dio esta profecía? ¿Por qué dice el profeta que traducido es Dios con nosotros? ¿Estaba en el momento que se da la profecía Dios con su pueblo o no estaba? ¿Por qué dice el profeta que vendría y aquel que vendría sería Dios con nosotros? Y lo primero que tenemos que responder a esta pregunta es sí, Dios estaba con su pueblo. Es lo primero que tenemos que responder. Y una muestra de ello, de que Dios sí estaba con su pueblo, es que Dios por medio del profeta Isaías le dice a Acaz, el rey de Judá, que no tema ni se turbe su corazón a causa de la destrucción contra Judá que planea el rey de Siria y el rey de Israel. Esto está en Isaías 7:4. Y verso seguido es que le da la profecía del nacimiento de Jesús, aquel que vendría. Así que podemos responder tajantemente en primer lugar que Dios sí estaba con su pueblo. Pero mis hermanos, en el Antiguo Testamento Dios manifestaba su presencia en el tabernáculo. Y no quiero dar por sentado que todos sabemos que es un tabernáculo, por eso voy a decirlo. El tabernáculo era recinto, por llamarlo así, en forma de una figura rectangular. Y allí estaba dividido en tres partes el tabernáculo, que es el atrio o patio, por llamarlo así, el lugar santo donde entraban únicamente los sacerdotes, y posteriormente nos encontramos el lugar santísimo. El tabernáculo era el lugar donde Dios hacía un destello de su gloria. Pues así lo registra la Escritura cuando dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Éxodo 40, 34 y 35. Y luego, cuando Salomón construye el templo, Dios manifiesta su presencia en el templo ahora. Así leemos en Primera de Reyes 8, versos 10 y 11. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pero había un símbolo que representaba la presencia de Dios, tanto en el tabernáculo como en el templo. Ese símbolo es el arca del pacto, y también voy a hacer lo mismo como con el tabernáculo. El arca del pacto era un cofre de madera cubierto de oro, y en él se guardaban las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. Este estaba ubicado en el lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, o simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y refiriéndome al arca, estaba ubicado en el lugar santísimo. Esto dice la Escritura allí mismo en Primera de Reyes 8, pero en el verso 6. Después llevaron los sacerdotes el arca del pacto de Jehová a su lugar, en el santuario de la casa, al lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Mis hermanos, Dios manifestaba su gloria en el tabernáculo y luego en el templo. Y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios.
Pero cuando Jerusalén fue invadido por Babilonia bajo el poder del rey Nabucodonosor, el templo de Jerusalén fue saqueado con todo lo que había y destruido. Y desde ese momento hasta la actualidad no se sabe dónde está el arca del pacto o el símbolo de la presencia del Señor. Eso es una verdad. Entonces retomemos la pregunta que nos planteamos al comienzo. ¿Por qué Emmanuel, Dios con nosotros? Y volvemos a responder lo mismo. Sí, Dios estaba con su pueblo. A la pregunta si Dios estaba con su pueblo. Pero antes de que se diera la profecía de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, Dios por medio del profeta Isaías ya había anunciado que su pueblo sería llevado cautivo. Es decir, el pueblo todavía no está cautivo, pero ya se había dado la profecía de que iba a ser tomado por el rey Nabucodonosor. Pero antes de que fuera tomado, también se dio la profecía que vendría uno en lugar del tabernáculo, que lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que podemos leer en Isaías 5:13. Entonces, Dios, previendo todo lo que había de suceder cuando su pueblo fuera tomado como esclavo, porque ya estaba en su decreto eterno que sería saqueado, destruido el templo y que el arca del pacto desaparecería, Dios por medio del profeta Isaías promete que él volvería a morar con su pueblo. Y hago una pausa aquí, mis hermanos. Hemos dicho que Dios manifestaba su gloria en el tabernáculo. Luego hemos dicho que cuando Salomón construye el templo, Dios manifiesta su gloria ahora en el templo. Y el símbolo de su presencia en medio de su pueblo, hemos afirmado que era ¿qué? El arca del pacto. Y ahora surge la pregunta, si Jerusalén ha sido sitiado, ha sido destruido, ha desaparecido el arca del pacto, ¿cómo Dios se va a manifestar ahora en su pueblo? ¿Cómo se va a glorificar el Señor si el arca del pacto representaba su presencia? Es allí donde va mi pregunta. Cuando se da la profecía, ¿Dios estaba con su pueblo o no lo estaba? A lo que hemos respondido que sí lo estaba. Pero Dios no deja a su pueblo solo, no deja a su pueblo desamparado. Su presencia ya no iba a estar con ellos a través de un arca del pacto, pero es allí donde Él promete que ya no estaría un arca, sino que Él hecho carne y vayamos allá. Pero ya no a través de un símbolo. Dios por medio del profeta Isaías promete que Él volvería a morar con su pueblo, pero ya no a través de un símbolo como lo era el tabernáculo, el templo o el arca del pacto, sino que Dios mismo, hecho hombre, estaría en medio de su pueblo y con su pueblo. Eso nos enseña la Escritura. Por eso las palabras Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solo lo anunció por medio del profeta Isaías, Dios también había anunciado que Él vendría a morar a través del profeta Ezequiel. Acompáñenme a Ezequiel 37:27. Ezequiel capítulo 37, verso 27, dice así: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero ¿cómo escribe Ezequiel que estará en medio de ellos mi tabernáculo si en el momento ya no estaba el tabernáculo? Ya hacían era la celebración en el templo, pero tampoco el templo, porque va a ser destruido. Entonces, ¿a qué se refiere Ezequiel con que estará en medio de ellos mi tabernáculo? ¿A qué está haciendo referencia? La Escritura no nos da otra verdad, sino que nos dicen que está haciendo referencia o está apuntando a Cristo,
Entonces hasta aquí podemos concluir que así como Dios estaba manifestando su gloria en medio de su pueblo, en el tabernáculo y en el templo, así también lo iba a hacer con su pueblo bajo el nuevo pacto. Pero ahora de una manera más especial, de una manera gloriosa y sobrenatural, como nunca antes había manifestado Dios en medio de su pueblo. Cuando vemos las obras que hace nuestro Señor Jesucristo cuando vino en su ministerio, cómo actuaba, cómo llevaba a cabo lo que ya había sido profetizado que Él haría, no hallamos una comparación alguna con lo que sucedía en el Antiguo Testamento. No hay comparación alguna. Es por esto que podemos leer en Juan 1:14, allí en el Evangelio de Juan 1:14, leemos lo siguiente. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir estas palabras tiene en mente dos cosas. Y estamos hablando que Juan escribe muchos años después de que será esta profecía. Y él tiene dos cosas en su mente cuando escribe este pasaje. Uno, el tabernáculo. Por eso dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y lo segundo que Juan tiene en mente cuando escribe es el arca del pacto. Por eso dice, y vimos su gloria. ¿Qué es lo que hacía el arca del pacto en el Antiguo Testamento? Representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, el tabernáculo como el templo, al igual que el arca del pacto, apuntaban a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso representaba y eso señalaba tanto el tabernáculo, el templo y el arca del pacto. Este texto de Juan 1:14 también lo podríamos parafrasear así: Dios puso su tabernáculo, Dios puso su morada en medio nuestro y manifestó su gloria. Y el pastor Sugel Michelén comenta al respecto: Cristo es la encarnación de la gloria de Dios. En Cristo se cumple en el sentido más amplio esta promesa. Aquí llegamos a una segunda conclusión y es la siguiente: Dios siempre ha sido quien ha tomado la iniciativa y a través de medio ha buscado tener comunión con el hombre para bendecirlo. No ha sido iniciativa y determinación del hombre pecador, sino de Dios, ya que el hombre es incapaz de acercarse a Dios por sus propios medios. ¿Y por qué puedo yo afirmar esto en esta noche? Porque es lo que nosotros podemos ver con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pecaron contra Dios y fueron expulsados, exiliados de la presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios? No qué hace el hombre, sino qué hace Dios. Dios, a través de Moisés y Aarón, establece el sistema sacrificial con todas sus restricciones a causa de su santidad. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Con el propósito de volver a estar en comunión con el hombre, de volver a estar en una relación con Él. Y tengo que decir aquí una cosa: no porque Dios necesitaba del hombre o necesitaba tener comunión con el hombre. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él siempre ha existido. Él es independiente de todos y de todo. No porque Dios necesitaba tener comunión con el hombre, sino por el beneficio del hombre pecador. Por eso que Dios hace esto, pensando en el hombre pecador. Y aquí en la profecía de Isaías 7:14 no es la excepción.
en donde una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, vemos lo mismo que pasó en el huerto del Edén. El pueblo ha quebrantado el pacto. Serían a causa de su desobediencia exiliados y por lo tanto alejados de la presencia de Dios. Pero Dios una vez más toma la iniciativa, se determina y promete volver a estar en comunión íntima con su pueblo. Y yo le pregunto, mi hermano, mi hermana que me escucha, ¿usted ama, disfruta y se deleita en tener comunión íntima con su Señor? ¿Es su anhelo estar continuamente en la presencia del Señor, así como Dios tiene el deseo de estar en comunión con su pueblo? Esto está en nosotros, mis hermanos. Dios, no necesitando de nada ni de nadie, busca estar en comunión con el hombre. ¿Cuánto más nosotros que sí lo necesitamos? Mi hermano, ¿cómo está su comunión con el Señor? Si al reflexionar en estas preguntas se haya falto o falta, recuerde la profecía: Emanuel, Dios con nosotros. Cristo está con usted y en usted por medio de su Santo Espíritu, para ayudarle a que usted pueda tener una comunión estrecha con Él. Dios está con usted, mi amado hermano, amada hermana, para ayudarle a que usted mantenga continuamente delante de Él y pueda disfrutarle. Tal como dice el Catecismo Menor de Westminster, que el fin principal y más noble de todo hombre es glorificar a Dios y gozar o disfrutar de Él para siempre. ¿Disfrutamos nosotros la presencia del Señor? ¿Disfrutamos nosotros estar en comunión con el Señor? ¿Anhelamos el momento de la cena, ese sagrado sacramento, para estar de una manera más íntima en comunión con nuestro Padre? ¿Nosotros anhelamos eso? ¿O simplemente por evadir responsabilidades no nos comprometemos con una membresía? Debiera ser un anhelo esto para todo creyente. En mi caso, cuando participo el sacramento de la cena, yo digo: Señor, participo sabiendo que un día lo beberé contigo, pero más allá que eso, por este medio simbólico soy fortalecido y alimentado por ti para batallar día a día y hacer frente contra mi lucha que tengo contra mis tres grandes enemigos. Debiera ser este el anhelo de todo creyente. Escuchen lo que dice el pastor Sugel Michelén al respecto. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. La mayor bendición del ser humano es poder disfrutar de una comunión deleitosa e íntima con Dios. Pero no solo me quiero referir a mis hermanos en esta noche. También hay aquí amigos y familiares que aún no han venido a los pies de Cristo en arrepentimiento por todos sus pecados y creyendo solamente en Él para salvación. Yo les quiero decir lo siguiente: para usted, mi amigo, familiar que me escucha, para usted no solamente no es difícil tener una comunión con el Señor, para usted es imposible. Por causa de sus pecados con los que ha ofendido a Dios. Pero hay esperanza, porque hoy, en este mismo instante, si usted reconoce delante de Dios que es pecador y que por sus pecados merece el infierno, y se arrepiente de corazón y cree en Él y solamente en Él, yo le aseguro por la bendita palabra del Señor que usted hoy puede ser salvo. Y no solo salvo, hoy mismo puede empezar a tener una comunión deleitosa
e íntima con Dios. Porque el Señor dice en su bendita palabra que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, familiar que me escucha, venga a Cristo. No lo pospongas más. Determínese hoy ponerse a cuenta con Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque como alguien ciertamente dijo, el Dios que perdona al pecador no ha prometido mañana para arrepentirse. Tome la decisión hoy de venir a Cristo. Y quiero cerrar con esto, mis hermanos, con un comentario de Clark. Él se pregunta, ¿en qué sentido entonces es Cristo Dios con nosotros? Y responde, Jesús se llama Emmanuel, o Dios con nosotros en su encarnación, Dios con nosotros en las influencias de su Santo Espíritu, en el sacramento sagrado, en la predicación de su bendita palabra, en la oración privada. Y Dios con nosotros a través de cada acción en nuestra vida que empecemos, continuemos y terminemos en su nombre. Él es Dios con nosotros para consolarnos, iluminarnos, protegernos y defendernos en cada instante, en cada tiempo de tentación y prueba. En la hora de la muerte, Dios con nosotros. En el día de juicio, el Dios con nosotros. Y Dios con nosotros y en nosotros. Y nosotros con Él y en Él por la eternidad.